Hola, yo soy Camila Fiallo, practicante de nutrición y dietética de la Clínica Cardio, y hoy vengo a darles una capacitación acerca de la importancia de los chequeos microbiológicos en un servicio de alimentación, qué podemos encontrar, cuál es la importancia de realizar esto, de evitar esa contaminación, cuál es el fin de realizarlos. Espero que aprendamos mucho y que tomemos conciencia de por qué es tan importante, porque de pronto a veces somos como tan cansonas con el tema de los formatos, con el tema del cuidado, con el tema del tapabocas, de que la ropa debe ser clara, en fin. Entonces les voy a presentar mi pantalla para mostrarles unas diapositivas que tengo preparadas para ustedes. Espero que la disfruten y aprendan mucho, apliquen todo lo que les voy a contar en un momento. Entonces creo que ya están viendo mi pantalla. Entonces, bueno, los chequeos microbiológicos de un servicio de alimentación. Entonces, en primer lugar, ¿qué es un chequeo microbiológico, cierto? Las enfermedades causadas por patógenos transmitidos por los alimentos son un gran problema para los consumidores, ¿cierto? Para las personas que consumen esos alimentos, para los operadores de esas empresas de alimentos e incluso para los gobiernos nacionales, ¿cierto? Entonces es bien conocido que a partir de un alimento que tenga un bicho o un microorganismo por ahí, ¿cierto? Nos puede enfermar. Por ello debemos prevenir y controlar esas enfermedades, lo cual representa una meta de la salud pública internacional, ¿cierto? Imagínense, internacional es algo supremamente importante. ¿Cuál es la importancia? Si nosotros realizamos una evaluación del riesgo microbiológico en los alimentos, esto significará que es una defensa de la primera línea contra una intoxicación alimentaria y o una enfermedad transmitida por alimentos, ¿cierto? Eso es una ETA. Con ello, pues evitaríamos como un gran riesgo, un gran problema como para el servicio. Por tanto, si identificamos oportunamente y de manera precisa todos esos patógenos que nos pueden transmitir los alimentos, vamos a ver que es de vital importancia e incluso desde épocas anteriores se han realizado muchos esfuerzos para optimizar protocolos y garantizar que estos microorganismos los podamos detectar de una manera muy rápida para evitar pues como que nuestros consumidores o las personas se enfermen, ¿cierto? Entonces vamos a realizar o vamos a hacer análisis microbiológicos de los alimentos en varios de ellos, ¿cierto? Podemos hacerlos en realidad en todos, en el agua, en las frutas y en las verduras, en las carnes, en los cereales, en los lácteos y en las fórmulas infantiles, que son pues como productos que utilizamos dentro del servicio, dentro de la clínica. Entonces vamos a empezar con las frutas y las verduras. Las frutas y las verduras tienen diferentes causas de contaminación. La primera es falta de limpieza y desinfección o formas inadecuadas de los mismos. Las frutas y las verduras en muchas ocasiones no las consumimos crudas, ¿cierto? No pasan por ningún proceso de cocción, ni no las horneamos, no las salteamos, no las consumimos crudas, como el tomate, la lechuga, ¿cierto? Si nosotros no lavamos y desinfectamos muy bien esas verduras y esas frutas, vamos a poder tener un riesgo altísimo de contaminación de esos alimentos y por ende también de alteración de la salud del consumidor, ¿cierto? Porque pues nosotros tenemos las frutas y las verduras ahí, pero no sabemos dónde las recogieron, dónde las transportaron, cómo venía eso, ¿cierto? Cómo tenían las manos de limpias o no las personas que las sacaron, pues, ¿cierto? Entonces es supremamente importante que las lavemos y las desinfectemos, porque recordemos que es limpieza, quitar la suciedad visible, que es desinfección, eliminar esos microorganismos presentes. Otra cosa muy importante es el agua de riego. En Medellín, principalmente, pues es lo que tengo en lo que he leído, por ejemplo, alimentos como la lechuga y la espinaca. Si ustedes hacen cualquier chequeo microbiológico o leen acerca de eso, en cualquiera de las partes donde producen lechuga, todas están contaminadas con heces fecales, todas. Y es porque el agua de riego que utilizan no es potable. Entonces, si usted, querido mío, coge la lechuga que nos vamos a comer en la ensalada y no la lava y la desinfecta correctamente, muy posiblemente estamos comiendo heces fecales. Contaminación cruzada es otra. Sabemos que la contaminación cruzada es que, por ejemplo, cojamos una tabla para picar en donde estamos picando carne y cojamos de la misma tabla, del mismo cuchillo sin lavarla y cortemos el tomate que vamos a echar en la ensalada o la manzana que le vamos a dar al paciente ahorita. Entonces ahí pues
estamos contaminando todo. Puede que usted haya lavado y desinfectado súper bien esa manzana, pero si usted coge la misma tabla para picar en la que estaban picando la carne que ya le estaba por allá moliendo para el almuerzo, pues bueno, recipiente de utensilios contaminados, pues que tiene que ver como con la contaminación cruzada. Materia fecal animal o humana que tiene que ver con el agua de riego contaminada, ¿cierto? Pues porque muchas veces esa agua de riego donde fueron cultivados, ¿cierto? Pues hay animalitos y los contaminan. Mala manipulación en el procesamiento, pues que está relacionado con todo, que no nos lavemos bien las manos. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de bacterias que nosotros podemos tener en las uñas, en los dedos. Entonces, el lavado de manos es supremamente importante. Malas condiciones de transporte, como les decía ahorita, pues puede que usted listo, así reciba, que el despensero tenga las manos súper limpias, ay, el Michael le lavan súper bien las manos y reciban esto, pero el transporte está horrible, entonces listo. Y mal almacenamiento, entonces que ellos lo guarden en una cava donde con una mala temperatura, ¿cierto? Listo. Entonces, nosotros cogemos las frutas y las verduras, le hacemos un análisis microbiológico. ¿Qué podemos encontrar? Voy a decirles unos nombres muy raros a lo largo de la exposición, pero es como para que se hagan la idea de que hay un montón de bichos que pueden aparecer en esos alimentos y que con malas condiciones van a ver todo lo que nos puede producir. Entonces están los mesófilos aeróbicos. Ellos se desarrollan en presencia de oxígeno libre, eso quiere decir aeróbico. Cuando decimos anaeróbico, quiere decir que es fuera, pues como sin oxígeno. Estos se desarrollan en presencia de oxígeno y a una temperatura comprendida entre 20 y 45 grados centígrados. ¿Qué nos indican? Si nos aparece en un chequeo microbiológico, nos refleja la calidad sanitaria de los productos y nos indican que las condiciones higiénico-sanitarias, higiénicas de esa materia prima, como la forma de las manipuladores durante la elaboración, son buenos o son malos, de acuerdo pues como la presencia de los mismos. Es por eso que nosotros tenemos aire acondicionado con una temperatura menor a 20, ¿cierto? Porque ellos se desarrollan entre 20 y 45. Por eso la temperatura es súper importante y por eso les insistimos tanto en que se debe anotar en los formatos y que no la pueden anotar en la que es a las 12 del día, anotarla a las 8, ¿cierto? Porque es a la hora precisa para poder hacer un control estricto, no es para molestarlo, no es porque hay no tenemos nada que hacer, llenen formatos, a ver si hacemos algo para poner a la practicante a revisar esos. No, o sea, en serio, es muy importante y tiene una razón de ser. Y por eso también la puerta de esa área debe permanecer cerrada, precisamente para que ese aire frío no se salga y la temperatura se dañe, ¿cierto? Por eso tenemos un letrero enorme en la puerta que dice mantener puerta cerrada. Listo. ¿Qué otras cosas podemos encontrar? Como les decía hace un rato, podemos encontrar heces fecales. En las heces fecales encontramos una bacteria que se llama E. coli. En alimentos como en lechugas o en espinacas principalmente, pero no solamente en esos alimentos, pues en muchos otros. Y esto nos indica que hay contaminación fecal, ¿cierto? Pues usted me sabe, pues sí, uno espera que al menos sea de un animal, ¿cierto? Pero uno nunca sabe que también sea un humano, ¿cierto? Y esto puede explicarse por procesamiento inadecuado, recontaminación post-procesamiento, es decir, usted la lavó, usted la desinfectó, la sirvió en el plático, pero la dejó por ahí expuesta, por ahí alguien pasó, le habló encima, tosió, estornudó y ay. O porque hay pues, multiplicación microbiana con producción de toxinas patogénicas porque previamente ya estaba contaminada y usted no la desinfectó bien, por ejemplo. Entonces les decía, la más común es E. coli, y eso significa Escherichia coli o E. coli, pues más fácil. Y normalmente pues hay muchas bacterias, o sea, las bacterias se pueden clasificar por cepas, entonces están las E. coli, tienen varias formas, pues como varias subespecies, por decirlo de alguna forma, pero son cepas. Y hay muchas. En el tracto gastrointestinal, es decir, pues como en el estómago, en el intestino, podemos encontrar en casi todos los mamíferos, en los animales y en nosotros bacterias de esas. Y en condiciones normales son inocuas, es decir, no, pues son buenas para nosotros. Pero las que nos pueden transmitir los alimentos pueden ser malas porque nos produce una toxina que se llama Shiga. Y esa puede generar diarreas graves e incluso en los niños nos puede causar el síndrome hemolítico urémico. Es una cosa horrible, o sea, pues desde el nombre suena horrible, ¿no? Entonces acá una botica así como el área de ensaladas, para que tengan en cuenta y visualicen y que si voy ahí, puerta cerrada, aire acondicionado, temperatura adecuada, menos de 20, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos un análisis del repollo crudo. Entonces allá fueron una empresa y cogieron el repollo crudo y lo van a mirar a ver
que también, ¿cierto? Entonces, a ver si esto está contaminado y esto qué. Y les hacen un recuento de coliformes totales, miren, de E. coli y de Salmonella, que es otra bacteria que puede estar presente. Y nos dice en el resultado que está ausente. Entonces, valor de referencia, a ver, yo cojo el puntero. Valor de referencia menos de 150 y el resultado menos de 10, o sea, súper bien. En E. coli, menos de 10 es el valor de referencia y nos dio menos de 10, súper bien. En detección de salmonela, pues debe haber ausencia total, y hay ausencia total, es la que pasamos re sobrados esa prueba del repollo. Entonces, la mayoría de veces esas ensaladas crudas son consumidas sin un tratamiento de desinfección adecuado que elimine las bacterias patógenas. Por ello, es muy importante que las verduras sean lavadas para evitar la suciedad y desinfectadas minuciosamente para minimizar esos peligros microbianos que puedan estar presentes. Cabe mencionar que algunos desinfectantes químicos que son aplicados para reducir el número de microorganismos no deben ser de riesgo para el consumidor, ¿cierto? Pues porque, listo, le eché ese desinfectante, pero eso es súper malo para la gente, pues no hacemos nada, ¿cierto? Entonces eso debe verificarse. Listo. Otro de los alimentos que pueden tener contaminación son los cereales como el arroz, ¿cierto? Principalmente. Ahí también encontramos Escherichia coli o E. coli, que puede causar enfermedades gastrointestinales. Acá les pongo una fotico como de las marmitas para que tengan en cuenta pues como que a la hora de la preparación también esos utensilios deben estar supremamente limpios. Y también podemos encontrar, o principalmente podemos encontrar la Bacillus cereus, que está ampliamente distribuida en el ambiente. Y eso es otra cosa, yo les molesté toda mi práctica con el bendito formato de aspersión. Yo de verdad espero que la aspersión la hubiesen hecho y que lo que se les olvidara fuera hacer el registro. Pero de verdad espero que en serio se estén realizando correctamente la aspersión, porque precisamente son bacterias que nos puede contaminar a partir del ambiente. Entonces, si no estamos haciendo aspersión, pues sí podemos contaminar esos alimentos. Entonces, esta bacteria en realidad ha sido relacionada con una amplia gama de enfermedades. Entonces, es como súper bueno que tengamos en cuenta pues como toda esa buena manipulación. Cuando estos cereales son adecuadamente manipulados, son tan secos, pues ustedes ven que pues el arroz viene seco, que las bacterias no crecen en ellos. Sin embargo, los granos sí pueden ser portadores de microorganismos perjudiciales si se exponen a una contaminación humana o una contaminación animal. ¿Qué nos dicen los estudios? Que un nivel elevado de contaminación bacteriana en el arroz se ha relacionado, se relaciona con preparar grandes cantidades del producto de manera anticipada para su posterior utilización y se guarda el producto a una temperatura ambiente por largo periodo de tiempo antes de volver a calentarlo. Entonces hay que tener en cuenta, pues como siempre ser precavidos a la hora de la preparación, el lavado de las manos, el lavado de los utensilios, que si yo voy a meter ahí algo para revolverlo, es limpio y desinfectado para evitar que se nos contamine. Las carnes tenemos un mesófilo aeróbico, como les decía ahorita, como el Staphylococcus aureus, y eso nos indica un procedimiento de saneamiento deficiente. Esa me gusta mucho explicarla y es porque casi siempre se da por una inadecuada manipulación. Entonces su fuente principal para contaminación es en la superficie corporal del hombre, es decir, si uno tiene lesiones en la piel, si uno le tose encima. Entonces es muy bueno también pues como que estemos usando ahora los tapabocas, porque así evitamos que hablando contaminemos de eso, pues que nos quitemos el tapabocas. Ay, esa tan cansona que me mantiene diciendo, no, si usted de verdad quiere quitarse el tapabocas un momentico, salgas y aparte no hable encima de la comida, porque de verdad podemos llevar a una alta contaminación. Y lavémonos las manos, por favor, lavémonos las manos. También está salmonela, la encontramos principalmente en los alimentos con alto contenido de proteína. Recuerden que la carne es una fuente de proteína y puede generar enterotoxinas dentro del organismo. Está la Clostridium perfringens, que es un mesófilo anaeróbico. Entonces, si el otro era aeróbico, que se produce a presencia de oxígeno, este es anaeróbico, o sea que no es en presencia de oxígeno. Y está ampliamente distribuida en el ambiente y es un contaminante común de los alimentos crudos cárnicos principalmente. Está principalmente presente en enlatados y puede producir toxinfecciones y es causante de gastroenteritis. Y es potencialmente patógeno y letal. Y se desarrolla en una temperatura entre 10 grados y 52 grados centígrados. Por eso también es muy importante saber cuáles son las temperaturas de riesgo. Otra de las bacterias es la Listeria monocytogenes. Algunos estudios sugieren que 1 a 10% de los hombres serían portadores intestinales de la bacteria.
y la temperatura en la que se desarrolla es de 20 a 35 grados centígrados. Y la famosa E. coli, que nos produce la toxina Shiga, y también nos la podemos encontrar en productos de carne picada cruda poco cocinada, la leche cruda y las hortalizas contaminadas por materia fecal. Entonces, por ejemplo, si nosotros cogemos una lechuga contaminada, listo, la dejamos en la tabla para picar, cogemos la carne ahí y la cocinamos mal, ahí muy posiblemente nos contaminamos. Otros son los lácteos. Los lácteos, pues, sabemos que tienen un proceso de pasteurización, por tanto, pues es como muy poco frecuente que se presenten brotes infecciosos, porque pues en realidad como que esa contaminación se daría más que todo es por la contaminación que se dé después de esa pasteurización. Entonces hay que enfocarnos en esos mecanismos reguladores adicionales en un monitoreo post-pasteurización de la leche, porque una elevada carga microbiana podría interferir en su transformación tecnológica. Entonces, por ejemplo, cuando la servimos de las jarritas para servirla pues, a los pacientes o ahí en el autoservicio, pues tenemos que tener pues, un especial cuidado de no dejarlas abiertas, de no hablarle encima, ¿cierto? Pues es súper adecuado. Ahí está Patrick modelándonos todos los efectos que podría ocasionar en el ser humano, pues depende pues como de la cantidad de microorganismos presentes, ¿cierto? Pero sí podemos encontrar alteraciones como en la calidad organoléptica de esos lácteos, manifestándose como sabores amargos por proteólisis, es decir, destrucción de la proteína presente en la leche, y nos dan como sabores y aromas frutales, pero pues no ricos, sino como ácido, pútridos y otros, que pueden originar también viscosidad y pues que no es nada agradable. Entonces imagínense ustedes dar una leche así toda dañada a un paciente, qué vergüenza. Entonces hay que ser súper precavidos como en el almacenamiento adecuado y en la utilización pues como en las jarritas, ¿cierto? Y están las fórmulas lácteas. Las fórmulas lácteas nosotras las damos en la cardio, pues en la clínica a nuestros bebés, y nos pueden presentar diferentes bacterias. Una de ellas es la Enterobacter sakazaki, me parece como el nombre de una moto, como para que no se les olvide, Sakazaki. Y la primera vez que la identificaron causaba meningitis neonatal. Las meninges son unas capitas que nos cubren el cerebro, pero a veces se pueden inflamar y esa inflamación hace que se oprima el cerebro. Entonces imagínense lo que puede causar una mala manipulación de un alimento, por ejemplo una fórmula láctea. Y puede generar en realidad pues como enfermedades en todos los grupos de edad, pero pues los lactantes, que son los que acceden a estas fórmulas lácteas, son los que están particularmente expuestos. Otra bacteria es la Salmonella entérica, que puede causar pues como diferentes enfermedades como infecciones sistémicas, gastrointestinales, respiratorias e incluso enterocolitis necrosante. La Staphylococcus aureus, que ahorita les contaba pues que puede estar como en la piel y es resistente a la resequedad. Entonces no importa que esto esté en polvo, pues igual nos puede como diseminar fácilmente y de manera rápida porque son resistentes a fármacos, incluso pueden resistir la muerte después de haberles echado desinfectante. Está la Klebsiella, que puede causar muchas enfermedades, incluyendo enfermedades o infecciones gastrointestinales. Y acá les traigo también como una muestrica de pues le hicieron una muestra a una fórmula láctea NAN 2 o en segundo semestre. Y vimos que les hicieron coliformes totales, menos de 20, el resultado fue menos de 3, o sea, súper bien. Coliformes fecales, menos de 10 y menos de 3 fue nuestro resultado. Staphylococcus aureus, el valor de referencia es ser menos de 100 y el resultado fue menos de 100, excelente. Detección de salmonela, ausencia, es el valor de referencia, el resultado fue ausencia. Recuento de mesófilos, pues el resultado fue menos de 10, no nos dicen pues como el valor de referencia, pero en términos generales pues nos fue súper bien en esa evaluación de esas fórmulas lácteas. Entonces estamos haciendo las cosas bien, pero de todas formas no es como que, ay, bueno, relájense, no. Hay que ser súper estrictos en esa manipulación de alimentos, pues porque debemos evitar cualquier enfermedad, cualquiera de nuestros pacientes o consumidores. Recordemos que nosotros también somos consumidores de esos alimentos. Ustedes mismos también comen de la alimentación que están preparando. Ustedes acceden a la alimentación, a ese almuerzo que preparan. Entonces, ojo con eso, que no solamente se van a enfermar los pacientes o los médicos o las enfermeras, ustedes también, porque ustedes también están accediendo a esa alimentación. Acá también miraron pues como el del grifo del lactario, súper bien, todo súper correcto. Y bueno, estas fórmulas lácteas, ¿por qué se pueden contaminar? En general es por deficiencias en la práctica,
en la higiene, el momento de la reconstitución. Reconstitución es cuando utilizamos un polvo y lo diluimos en el agua, ¿no es cierto? Porque de todas formas uno utiliza una fórmula lista para el consumo y puede tener un riesgo cuando la envasamos, ¿cierto? Pero es un riesgo mucho mayor el que tenemos que preparar, coger el agua que está en el hospital, el polvo, la cuchara, el vaso, la licuadora, ¿cierto? Entonces es súper importante. Y también cuando las ponemos a exposición de temperaturas de no refrigeración, es decir, más de 5 grados centígrados, aumentando esa posibilidad de infección. ¿Cuál es la población más expuesta? Son los recién nacidos, porque pues su sistema inmune está súper nuevecito, entonces nos podemos enfermar súper fácil. Los lactantes menores de 2 meses, porque sobre todo cuando son prematuros, cuando tienen insuficiencia ponderal, es decir, que tienen un peso menor de 2,5 kilogramos, y niños inmunodeficientes, es decir, que tienen su sistema inmune debilitado por alguna razón, o niños hijos de madres VIH positivas, pues más o menos como por la misma raza. Es por esto que muchísimos organismos internacionales, nosotros los nutricionistas, defendemos la lactancia materna, ¿cierto? Porque aparte de que evita esa contaminación pues, en general de las fórmulas lácteas, los protege. Pero hay ocasiones en las que definitivamente hay que proporcionar una fórmula láctea a los pacientes. Y en muchas ocasiones pues estas fórmulas deben ser reconstituidas, entonces las hace propensas a sufrir una contaminación microbiológica, por lo que es necesario tener un control estricto de esas buenas prácticas de manufactura durante la preparación de esas fórmulas lácteas. Por eso la recomendación es que se preparen las tomas cada vez y se administren de inmediato. Como pueden ver, se preparan por día. Y pues la idea es que la preparación sea para máximo 24 horas. Entonces, todo eso también que es importante, no solamente la desinfección que se les he dicho durante todo el tiempo, sino también pues como el tema con ustedes, los manipuladores de alimentos. Y para garantizar que haya inocuidad, pues por eso también a ustedes les realizan muchas veces como chequeos, ¿cierto? Para evitar, por ejemplo, detectar que sean portadores de estafilococos aureus, que les contaba que está en la piel, cuando tosemos. Y pues podemos hacerla pues como una revisión en la cavidad nasofaringea, en las manos, en las uñas, también para detectar Escherichia coli o coliformes fecales, ¿cierto? Cuando pues uno le revisan las uñas, en realidad uno puede almacenar muchísimo popó en las uñas. Entonces, por eso les exigimos tanto, córtense las uñas. Pues no es como que, ay, no es que qué pereza, que tan feas las uñas largas. No, es porque de verdad uno puede tener muchos microorganismos en las uñas. De hecho, les recomiendo siempre que se laven con cepillito. De verdad es increíble la cantidad de microorganismos que uno puede almacenar debajo de las uñas. Entonces hay técnicas muy utilizadas, por ejemplo el técnico de hisopado, frotis de manos, que humedecen como el hisopo en un diluyente, lavan la superficie de la palma de la mano haciendo rotar el hisopo, se lava el hisopo en el diluyente y se escurre contra la pared del tubo, te lo meten en un tubito y hacen como así, se repite la misma operación lavando con otros dedos entre las uñas para detectar pues como la presencia de esos microorganismos. Por ejemplo acá les tengo una muestra. Acá, en este caso, a esta persona que le hicieron un frotis, pues sí, método hisopo, le detectaron coliformes totales. Vemos que dice coliformes totales, valor de referencia ausencia, el resultado fue presencia. A esta persona le encontraron como coliformes totales. Coliformes fecales, no. Entonces, pues acá podemos ver una muestra de lo que nos pueden realizar y que podemos encontrar. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Debemos mantener esos alimentos fuera de la temperatura de riesgo. Es decir, ¿cuál es la temperatura de riesgo? Entre 7 grados centígrados cuando lo sacamos de refrigeración y hasta 70 grados centígrados, que es desde el punto más allá, pues cuando le estamos poniendo a cocción, ¿cierto? Esa temperatura es de riesgo y debemos evitar al máximo que los alimentos estén en esa temperatura. Debemos calentar el alimento hasta una temperatura segura para que pueda ser consumido, es decir, más de 70. Debemos almacenar adecuadamente los alimentos de acuerdo a su naturaleza, si son verduras y frutas, dónde, si son alimentos cárnicos, dónde, los lácteos, los cereales, las fórmulas lácteas, sin que haya contaminación cruzada, bien tapados. Debemos realizar una adecuada limpieza y desinfección de los alimentos, por favor, no es por molestar, no es porque, ay, es que solamente es un protocolo, es muy, muy, muy importante. Debemos prevenir la contaminación cruzada, que ya les expliqué qué es, utilizar agua potable para el lavado de alimentos y usar productos que sean confiables para la desinfección, que no sean contaminantes ni riesgosos para la salud. Debemos realizar chequeos a la salud de los manipuladores, verificar que cumplan con las BPM, buenas prácticas de manufactura, por lo que se deberá evitar que las personas tengan síntomas o que sean portadores de alguna infección, pues que ellos trabajen en la manipulación de los alimentos porque ponemos en riesgo al consumidor. Debemos realizar adecuado y constante lavado de manos,
realizar una adecuada aspersión de ambiente, que ya les dije por qué. En caso de que sea necesario un enfriamiento rápido de alimentos, que esto se realice de manera adecuada. Recordemos que también tenemos un formato para esto. Y debemos tapar todos los alimentos que se encuentren dispuestos en el almacenamiento, bien sea en seco o bien sea en las cavas. Y como conclusión, debemos recordar que las enfermedades transmitidas por los alimentos se consideran un problema de salud pública más extendido en el mundo actual, y es por esta razón que el análisis y el control microbiológico tienen un papel fundamental, el cual permite entregar al consumidor un alimento inocuo, aceptable y estable, que no altere la salud del mismo, principalmente en un contexto hospitalario, como es el caso de la clínica Cardio, BIT, en el cual las personas se encuentran en una situación con mayor vulnerabilidad y por lo que el cuidado estricto de las normas de manipulación se vuelve en cotidianidad con el fin de garantizar un producto final adecuado e inocuo. Muchas gracias, espero que hayan aprendido mucho y que de verdad apliquen esto, no lo tomen como una cantaleta, sino que simplemente es algo para que podamos garantizar como una alimentación inocua y evitar que nuestros pacientes y nosotros mismos nos enfermemos. Espero que tengan un resto feliz de día y se cuidan, luego nos vemos. Un besito, chao.